Fíjate que hablar de los hijos siempre es un gran compromiso. O sea, uno tiene temores de que no sea lo suficientemente objetivo para hablar de sus virtudes, para hablar de uno, del amor que uno le tiene a los hijos y para, qué sé yo, darle ese contenido que se esquiva. Y uno tiene miedo de que a uno le diga cosas que no le dijo al otro, que no le resalte sus valores y sus virtudes. Y sobre todo cuando uno tiene muchos hijos, o muchos. Yo tengo, los míos son 4, mis hijos son 4. Y claro, esto es una manera de confesarlo, pero para mí son todos iguales. O sea, no es que yo quiera a uno más que a otro, o que uno me parezca más inteligente que el otro, o que uno tenga más virtudes que el otro, o que tengan alguna diferencia en sus capacidades, en su inteligencia, en su estudio, en sus valores. O sea, para mí son iguales. Y esa manera de encasillar ese amor que uno tiene por los hijos, esa gran pasión silenciosa, que muchas veces uno hasta se muere sin darse cuenta que los quería tanto. Hoy, en la sucesión de relatos que estoy haciendo, me toca dedicarme a ti, Adriana. Hoy voy a hablar de vos. Adriana, la tercera de mis hijas. Un varón, una mujer, Maribel, un varón, Abelito. La segunda, Maribel, a mis casi 40 años. Y vos, Adriana. Entonces yo te quiero contar a vos la historia tuya, que vos no la conocés, seguro. Y te va a sorprender porque entre todas las historias de los hijos siempre hay otra historia, que es la historia secreta. Esa que nunca se ofrece la oportunidad de contarla, porque la historia está, nada más que generalmente los padres no la cuentan. O sea, no tiene importancia. Pero esta vez sí tiene importancia. Y te la voy a contar. Vivíamos nosotros por entonces en Santa Ana, California. Eran los primeros tiempos en Estados Unidos. Todavía éramos ilegales. O sea, todavía no habíamos arreglado los papeles. Ya la Maribel iba a cumplir casi un año. Y un día fui a un café que iba a las mañanas antes de ir a trabajar, y para hablar con unos amigos ahí, con Manolo y la mujer, un español que había vivido en Argentina, Manolo, y la señora de él. Y empezamos a hablar de la familia, y me dice la señora de Manolo, ¿y para cuándo viene el otro hijo? No, le digo, estamos muy ajustados, estamos empezando, acá es muy difícil, le digo, muy difícil llenarse de hijos y no tener resuelto el problema del futuro. O sea, estamos con mucha incertidumbre, recién entrando en este país. Y me dice la señora de Manolo así, mientras arreglaba las cosas en el mostrador, me dice, no se crea, dice, como se crea uno, se crean dos. Pasó pero eso que cuesta lo mismo, o más o menos cuesta lo mismo criar uno que cuidado, me quedó dando vuelta en la cabeza. Y dije, no tendrá razón esta señora. Y yo tenía ganas, nosotros teníamos ganas de tener el varón, porque eso era el varón. Teníamos la mujer y queríamos tener el casal, o sea, el varoncito, el Rodolfito. Por eso, Adriana, vos antes de ser Adriana fuiste el Rodolfito. O sea, era el varón,
que nosotros queríamos tener. Fíjate cómo apareces en la imaginaria. Mira qué cosa curiosa. Esta historia no la conocías vos. Ahí se gesta el ideario de que vos llegaras a nuestras vidas. Mira qué cosa, ¿no? En ese interín del turbión de la lucha, de resolver el problema de la subsistencia, toda esa necesidad diaria de estar atentos sobre lo que sucedía, se va formando Rodolfito, se va conformando. Compramos una casa, en fin, las cosas empezaron a mejorar, se empezó sin ser una cosa extraordinaria, se empezó a estabilizar un poco el trabajo, en fin, empezó a tomar forma nuestra nueva vida en Estados Unidos. Hasta que llegaste Adriana, llegó Adriana, no fue Rodolfito, pero bienvenida. Hubo de emergencia para mí, tu madre ya lo tenía pensado, un nombre para la nena. Y ella había querido ser Adriana alguna vez, o sea que qué buena ocasión para ponerle Adriana a la nena. Llegaste, me acuerdo una mañana, llegamos en un auto a la casa de la calle Mafaden, y Maribel salió con la abuela María a recibirnos, y cuando bajó tu madre contigo en brazos, 2 días tenías, Maribel miró así y dijo: ¿y cuándo se van a llevar a esta niña? O sea, tu bautizo. Ese es el advenimiento de vos, Adriana, a nuestras vidas. Y entonces por ahí ya empezó todo, una nueva concepción de nuestro proyecto de familia. Vos consolidabas el entorno ese de la familia, o sea, ya mi nueva familia, ya con todas las variantes maravillosas que es el desafío de conformar una familia en un país distinto, extraño, con un idioma que yo no dominaba, que no dominábamos nosotros, frente a trabajo, en fin, todo un acontecimiento. Todo ese acontecimiento, de toda esa esperanzada ilusión, vos formaste parte. Vos sos parte de ese proyecto nuestro. Fíjate vos, creciste con nuestros sueños, con nuestro proyecto de formación. No solo era la gestación tuya, que fue uno de los más grandes desafíos, sino la gestación de todo un acontecimiento, de todo el inicio de un gran proyecto. Y entonces pasaste vos a formar, junto a Maribel, nuestro nuevo proyecto. Estaba Abelito con nosotros también, ya tenía 13 años, 14 ya estaba empezando a ir a la escuela secundaria, o sea, pero vos eras la Benjamina, la niñita. Ahí empieza Adriana Reynoso, esa extraordinaria mujer que soy hoy, llena de talentos, de inteligencia, de interrogantes, porque sos interrogadora, porque sos obsesiva en lo que te propones, porque sos terca en perseguir una idea y porque sos intensamente activa cuando te propones hacer las cosas. Pero no nos saltemos en el tiempo. Vamos a seguir el proceso que fue tu vida, porque yo he hablado del proceso de Maribel, pero ahora voy a hablar del proceso de tu crecimiento, de esa niña que
corría entre la casa, de esa niña que se amacaba en esa hamaca automática, de esa niña morena de los ojos grandes, que se le llenaban los ojos de lágrima cuando tenía que enfrentar un desafío, los primeros desafíos. Me acuerdo que una vez estando en El Salvador, fíjate, salto porque los recuerdos vienen. Estaba en El Salvador y tenías 2 años, y estamos en un lugar de juegos y te subimos querías subir a unos juegos de esos coches, de esos carritos chocantes, que chocaban, los chocadores, esos carritos eléctricos. Y dije, pero la Adriana es muy chiquita. No, pero va con la Maribel. Y tú querías subirte. Y cuando te senté, esos ojos grandotes, con ese miedo que traslucía, pero no quería bajarse, y se te llenaron los ojos de lágrimas. Pero salió el carrito y saliste con los ojos inflamados, pero contenta, y después te vimos reír entre todo el grupo de esos carritos que chocaban. Esa eres vos, esa sos vos, esa fuerza increíble que mostraste en todos lados. Me acuerdo que en los mercados te perdías, porque eras chiquita, tenías menos de 2 años y ya hablabas como una cotorra. Menos de 2 años y hablaba, que la gente se paraba porque veía una cosa tan chiquita, hablando como una cotorra. ¿Cómo hablabas, Adriana? ¿Cómo no tenías vergüenza? Decía, tenías vergüenza y de repente te destapabas. Qué lindos recuerdos, ¿no? Pero son recuerdos que fueron formándote. Y cuando nos fuimos a El Salvador, aquella aventura de toda la familia, porque fue una aventura de toda la familia, en busca de nuevos horizontes, porque tu padre, no necesito decírtelo, pero sabes que siempre estuvo buscando la luz del sol. Y nos fuimos a Centroamérica, toda la familia. Nos fuimos a El Salvador, y ahí andabas entre los mercados, corriendo entre las montañas, corriendo por entre los cafetales, y gritando y riéndote a carcajadas, y metiéndote en los lugares increíbles, y en esos toboganes en la montaña, que había unos toboganes hechos en la montaña, así, que se tiraban allá, y allá tenías 2 años y medio, y jugabas y gritabas, y te veíamos deslizarte con la Maribel en esas profundidades de esos parques que había, esas montañas donde comíamos pupusas, ¿te acordás? Ahí empezaste a aprender a comer pupusas, en Salvador. Empezaste una vida que fue formándote. Y volvimos de Salvador, y ibas a la escuela, y te veo también con una Maribel, cuando se les compró el primer auto a ustedes, para que fueran a la escuela. Maribel ya tenía 16 o 17 años, y vos tenías 15, 14, 13, no sé. Solamente me acuerdo una mañana de mucha niebla, y que con tu madre parados en la puerta de casa, en Paramount, se iban ustedes a la escuela y se perdieron en la niebla una mañana. Fíjate, son recuerdos fugaces que aparecen y desaparecen, pero ahí estabas. Y en ese empuje, en esa fuerza. Vos también ibas en el auto ese a la aventura, y nosotros conteniendo la respiración, porque era la primera vez que se iban solas a la escuela, en el auto de la Maribel, y vos con ella. Qué cosas, ¿no? Mirá cómo los recuerdos son maravillosos. Se vienen y lo atropellan a uno. Y las demás. Y después me acuerdo la ida a México.
aquel viaje que hicimos a México en auto, todo Estados Unidos. Llegamos a Piedras Negras, una noche casi, ¿te acuerdas? Que hicimos abrir un negocio, un restaurante para que nos hicieran taquitos y que nos parecieron que los tacos que nos hicieron esa noche ahí en Piedras Negras eran los mejores tacos del mundo. ¿Te acordás? Y después atravesamos todo México. ¡Qué viaje! Todo México en auto. 1976, 77. Y llegamos a Cuernavaca. ¡Ja! A Cuernavaca, a vivir a Cuernavaca. Allá estaba Jerónimo Díaz, un viejo amigo mío de muchos años, que yo había conocido cuando había estado por primera vez en México, allá por los años 60. Y nos fuimos a vivir a Cuernavaca. ¡Qué bárbaro! Y ahí fuiste a la escuela, en Cuernavaca, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando te peleaste con el director de la escuela? Con el director de la escuela te peleaste, Adriana, qué escándalo. Ya que la llamó a tu madre, el director, y dijo, esta niña no se puede, me cuestiona todo, me viene a revolver el colegio. ¿Vos, Adriana? ¡Qué bárbaro! En Cuernavaca, hiciste una revolución en la escuela. ¿Qué querías? ¿Qué le buscaba? ¿Qué le decía? ¿De que se enojó tanto el director de la escuela? No una maestra. ¿Qué recuerdos, no? Esa es tu vida. Pero claro, eso no era para sorprenderse mucho, porque cuando vos estabas en Paramount, en la escuela de Paramount, me acuerdo que un día la maestra de la escuela, tendrías más o menos 7 años, no me acuerdo exactamente las fechas, pero era chiquita, y te mandó a llamar, nos mandó a llamar la maestra, la directora de la escuela de Paramount, porque, sorprendida, dijo, esta niña tiene un coeficiente intelectual superior a las demás, quisiéramos que hacer un plan especial de estudios para ella, y quería explicarle a ustedes, porque no es una niña normal, es una niña súper inteligente, y habría que hacer una educación distinta. ¿Te acordás? Nos sorprendimos porque nos dijeron que eras un bocho. ¡Qué bárbaro! Pero mirá vos cómo son las cosas, cómo se va hilando la vida, ¿no? Y claro, todas esas cosas nos fueron conformando a nosotros una manera distinta de ver también. Claro, el hecho de que nosotros hayamos sido una familia trashumante, o sea que hemos llevado una especie de vida de gitanos, te obligó, como nos obligó a todos, a tener una mentalidad un poco más avanzada de lo común, porque no es porque además uno pudiera ser extraordinariamente inteligente, porque era necesario. O sea, el hecho de ustedes tener que adaptarse a la mentalidad y a la cultura de un país distinto, como sea, por ejemplo, Estados Unidos, donde nacen, van a Salvador y encuentran una sociedad distinta, van a vivir a México y se tienen que adaptar a otra costumbre y otra mentalidad, otra cultura. O sea, sin querer, a lo mejor, o queriendo, no sé, esos desafíos le obligan a inventar, a generar una nueva capacidad intelectual. Y claro, eso ya ustedes lo fueron incorporando. Ustedes lo han incorporado y han incorporado culturas distintas. Por eso tienen capacidades distintas, diferentes ustedes. Y vos sos igual que tu hermana Maribel y Estela, y Abelito, por supuesto, tienen son pluriculturales, o sea, tienen distintas mentalidades porque han tenido necesidad de adaptarse a esos medios. Y claro, por ejemplo, vas a Buenos Aires, el mayor de los desafíos de Argentina.
porque yo les había hablado tanto de Argentina, que ustedes lo tenían mentalmente incorporado, pero la realidad fue distinta. Cuando ustedes llegaron a Argentina y fueron por primera vez al colegio, con la personalidad de un niño creado en Estados Unidos, dentro del ámbito cultural latino, a ustedes les decían que parecían el Chavo del Ocho, que hablaban como Chespirito, y se burlaban los chicos de ustedes. Y ustedes tuvieron que generar una nueva cultura, y generar una nueva mentalidad, y enfrentar un nuevo desafío también, porque ustedes en el colegio en Argentina fueron obligadas a exprimir las capacidades para poder sobrevivir entre los tiburones. Y después resulta que eras más canchera y vos y la Maribel eran multiculturales, porque tu mamá no quería que le hablaran como argentina, no quería saber nada de que le hablaran de che. Entonces con tu mamá hablaban a lo mexicano, pero con todos los amigos eran unas porteñas 100%, que lo guardan hasta hoy, y se acostumbraron a las costumbres, y a las comidas, y a los bailes, y a los novios, y a todos los desafíos, y al aprendizaje y cultural. Adquirieron un conocimiento con una plenitud. Pero como tu temperamento y tu carácter siempre fue pujante y no te amedrentó nada, o sea, nada te condicionó, porque yo recuerdo, salto con los recuerdos porque tienen que ver las cosas con las cosas. O sea, yo me acuerdo que tenías 2 años y yo te daba dinero acá en Estados Unidos, en un mercado, para que fueras a comprar algo. O sea, se te llenaban los ojos de lágrimas, como he dicho, pero ibas y pedías. O sea, nunca rehuiste el desafío. Agarrabas el dinero y ibas a enfrentar. Y sí, como te decía, obligada por tu propia impronta, o sea, no porque nadie te lo indicara ni porque nadie te lo exigiera. Vos misma te desafiabas. Y te hiciste profesora de inglés en Argentina. ¿Te acordás? Y te permitió... y obligada por tu propia impronta, o sea, por tu propia personalidad, por ese empuje natural que cargas, que tenés, que sos, te fuiste imponiendo desafíos. Varias veces te has provocado vos misma y te has exigido cosas. En Buenos Aires te hiciste profesora de inglés. O sea, avanzaste por encima a veces de tus propios temores. Y eso te fue templando. Y eso te fue dando determinadas capacidades que no son comunes. Pero has tenido una coherencia en todo el tiempo que a veces nosotros que te hemos estado a tu lado no te hemos comprendido, y a veces te hemos sugerido cosas que no estabas de acuerdo y que después el tiempo te dio la razón. Pero bueno, estamos hablando de todo lo que ha sido tu formación. Tu formación, porque vinimos en la Argentina después de la bonanza que fue nuestra llegada y de la relación a primer nivel y de participar en los mejores colegios de Buenos Aires, porque vos fuiste a San Lengüitas te metiste en un medio y en un ambiente de selección, de excelencia en la Argentina, y estuviste ahí sin ningún problema. Y
Después terminaste, te fuiste de Huitas porque nos volvimos a México un tiempo y cuando regresamos después entraste en el Normal 6 y terminaste tu secundaria llena de amigos y lleno de posibilidades. Y nos quedamos en Buenos Aires un tiempo más y después arreció el temporal como siempre, como le pasa a los gitanos, cambia el clima y nosotros estamos hechos a eso, estamos hechos a los desafíos. No estamos hechos al confort, a la comodidad, a la supremacía de vivir en los poltronas. Nosotros estamos hechos a la fuerza. Y claro, esa fuerza implica nuevos desafíos. O sea, no es que uno se desafía para bajar los decibeles, uno se desafía para aumentar su impronta. Y a lo largo del tiempo te has hecho una provocadora de la realidad. O sea, siempre explorando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. O sea, esa inquietud, ese fuego sagrado que se lleva y que uno no sabe de dónde proviene, pero que lo lleva y que lo enciende todos los días. Te das cuenta cuántas cosas lindas que hemos convivido juntos. Y en tus tristezas aparece tu grandeza, porque eso es lo lindo, cuando uno está triste, cuando uno se siente como agotado, que renazca de sus cenizas, y vos sos especialista en eso. O sea, el drama, la tragedia para los demás, para vos es una oportunidad, porque te estás midiendo, porque te estás desafiando, porque te estás dando respuestas de preguntas que en silencio vos misma te haces, porque crees en lo místico, en lo sagrado, porque alimentás la llama de la esperanza todos los días. Y ahora estás cumpliendo la etapa más hermosa de tu vida. Ahora estás en tu Nueva York soñada, porque viviste en Las Vegas, porque trabajaste en Las Vegas, porque fuiste a la universidad en Las Vegas, te formaste, sos una profesional, diseñadora gráfica, que estudió y se graduó. O sea, no sos una improvisada, sos una profesional, que conoces al dedillo tu trabajo, tu métier, como dicen. O sea, eso es lo que hay que rescatar. Eso hay que rescatar. Y para rescatar eso, no hay que ir a buscarlo a la viña del Señor. Hay que recogerlo todos los días de la fuerza interior que uno tiene. Por eso te impusiste un desafío. Por eso cuando te fuiste de Las Vegas a tu Nueva York soñado, sabías de los grandes desafíos que te esperaban. Pero no fue sorpresa. Y vivir en Manhattan es un desafío enorme. O sea, podías vivir en el rincón de Nueva York, en lo más barato. Porque Nueva York es enorme. Podías vivir en el último rincón. Pero no, te desafiaste a vivir en Manhattan, donde es prácticamente imposible. Yo no me hubiera atrevido. Y ahí estás, luchando. Y luchando con tu compañero, con ese tipo extraordinario que es el Brian. Pero ¿sabés lo más lindo de todo? Lo más lindo de todo ese desafío de Nueva York y todo, son tus hijos, que creías que ya estaba superada esa etapa, que soñabas con tener hijos y que creías que se iba postergando demasiado el tiempo, que no había posibilidades, que como que se te escapaba de las manos. Y ya hoy tenés 2 niños que son una maravilla. Acaba de nacer la bebita y está el dúo, mira qué nombre le fuiste a poner, dúo, que ya tiene 4 años y que es una lumbrera, que es un lince, que habla hasta por los codos. Inglés y español, pero de manera natural.
como incorporados los dos idiomas, que le está enseñando español al padre, que le está enseñando de 4 años, de 3 años y medio español al padre, y ahora acaba de nacerle bebita, y seguís con tus sueños, y sin abandonar el barco. Entonces, ¿te das cuenta cuántas cosas hermosas y positivas te ha dado la vida? Y nos ha regalado a nosotros la maravilla de que seas hija nuestra. ¿Te imaginas? Por eso, Adriana, por todas estas cosas que he recordado y que no son todas las que me hubiera gustado, pero qué sé yo, aprovecho esta mañana acá en Oregón para traer de los recuerdos tantas cosas hermosas y tantas otras que todavía permanecerán, qué sé yo, ahí, porque no se pueden recordar todas. Pero hablemos de lo positivo, y lo positivo es que seas nuestra hija, que nos hayas demostrado tanto cariño, tanto amor a lo largo del tiempo, que te vemos realizándote, que te vemos luchando en un medio hostil, porque Nueva York no es fácil. Nueva York es la capital del mundo, y quien quiere vivir en Nueva York y triunfar en Nueva York tiene que tener capacidades especiales. No cualquiera puede vivir o querer vivir en Nueva York. Es algo que está reservado para muy pocas capacidades, porque no es sobrevivir, sino vivir para triunfar, que es lo que estás haciendo, y lo que no me cabe la menor duda que lo vas a lograr. Así que te felicito, te queremos mucho y te seguimos ahí, atentamente, con mucho amor, deseándote lo mejor.